En Volver a Casa Radio Universidad Nacional de Villa María. Ese es nuestro YouTube. Vamos a charlar con Pablo Hueve, ya está en línea para hablar de política internacional. Hubo varias novedades en estos últimos días, así que teníamos ganas de charlar con él. ¿Cómo andás, Pablo? Matías te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas tardes. Saludos para la producción, el control central y toda la audiencia de la universidad. Bueno, preguntarte primero, ¿qué pasa en Siria luego del fin de semana? Así arrancamos. Tranquilo el arranque. Bueno, sí. ¿Qué no pasa? Sería más fácil. Claro. Sí. Pasarme a recitar la tabla de logaritmos sería más fácil. Mira, Claro. Vamos a empezar. Voy a redoblar la apuesta. Sí. Si yo les digo que hubo un cambio de figuritas entre Rusia y Estados Unidos, suena fuerte, ¿no? Sí. Bueno, llamativamente acá lo que hay que ver es una especie de dominó donde hay muchísimas piezas, y no necesariamente coherentes todas. Desde fines de agosto, el Estado de Israel viene atacando como nunca se atacó al movimiento chiita libanés Hezbollah. Sí. Digo como nunca se atacó porque las otras 3 veces gobiernos mix laboristas y conservadores, Likud, y luego el Likud, invadieron el Líbano. Y allí las estrategias vietnamitas que utilizaba Hezbollah hicieron que Israel en las 3 circunstancias se tuviera que retirar del Líbano derrotado, humillado y con muchísimas bajas, y sin haber logrado ningún objetivo. En este caso, Israel primero atacó con la fuerza aérea las baterías antiaéreas. Una vez que tranquilizó el aire, podríamos decir, bombardeó las baterías misilísticas, con lo cual Hezbollah perdió gran parte de su poder de fuego. Finalmente, los atacó desde la comunicación. Ya lo charlamos con ustedes cuando explotaron los Vipers, los comunicadores interpersonales, con lo cual, más que muertos, lo que allí hubo era una incapacidad de conectarse por parte de la cúpula de Hezbollah. Y finalmente, a partir de la inteligencia del Mossad, empezar a eliminar selectivamente a los líderes de Hezbollah. Cuando esto sucedió más o menos sobre fines de octubre, principios de noviembre, el movimiento Hezbollah empezó a repegarse. Recuerden ustedes que desde 2014, cuando se pensaba que la oposición a Bashar al-Assad lo iba a tumbar, comenzaron a venir en su ayuda sus amigos, la aviación rusa y los entrenadores iraníes, pero fundamentalmente la infantería de Bashar al-Assad era Hezbollah, que cruzó la frontera y comenzó a combatir en contra de los grupos rebeldes. Esto hizo que hacia 2018-2019 prácticamente Bashar al-Assad tuviera casi todo el territorio bajo control. A partir de ahí, las monarquías del Golfo cambiaron su actitud, y de haberlo expulsado de la Liga Árabe y de impedirle su participación en el Consejo de Cooperación del Golfo, lo vuelven a reintegrar a la Liga Árabe y lo invitan a participar del Consejo para la Cooperación del Golfo. Esto, que es un grupo de las monarquías sunitas pro-norteamericanas, mostraba que Bashar al-Assad estaba a un paso de destruir a la oposición militar, pero este año se produjo este episodio de que Hezbollah ha quedado herido gravemente. No voy a decir de muerte porque nunca se puede decir algo de eso de un movimiento como Hezbollah, como Hamas, como Daesh, y el repliegue de estas fuerzas al Líbano permitieron que Turquía, que venía entrenando en la provincia de Idlib, al noroeste de Siria, en el límite con Turquía, a las fuerzas del movimiento laico Ejército Libre de Siria, se coaligaran con, pobres los oyentes y pobres ustedes, con el movimiento que era un desprendimiento de Al-Qaeda y que se llamaba Al-Nusra, el Frente Al-Nusra, que es el grupo más grande de combatientes que son islamistas,
y cuyo líder Mohammed el-Golani había dicho en más de una ocasión que había que terminar con el cáncer sionista, que había que eliminar a los laicos y que Siria tenía que tener un gobierno de la Sharia y de la legislación islámica. Bueno, y a estos dos movimientos se le suman los kurdos del este, que además son los que lograron derrotar a Daesh en los desiertos del centro-este de Siria. Vemos que hay una coalición muy fuerte, pero además hay otros elementos que la prensa en Argentina no ha manifestado debidamente. Me estoy refiriendo al hecho de que gran parte de la población estaba verdaderamente cansada de la guerra. Un 40% de la población de Siria está desplazada, y además estamos hablando de que hay una persecución política tremenda a los opositores, y muchos militares ya no eran de carrera, sino que eran mercenarios. Y como están muy mal pagados, fíjense ustedes que el viernes de la semana pasada, no, de la otra, Bashar al-Assad les había dado un bono, como hacen algunos otros presidentes por América, equivalente al 50% del sueldo. Esto no generó tranquilidad, sino que cuando comienzan a avanzar un ataque sorpresa sobre la segunda ciudad, sobre Alepo, las fuerzas de al-Nusra junto con el Ejército Libre de Siria, parte del ejército se retiró, me refiero al de Bashar al-Assad, se retiró, y algunos decían, yo estaba leyendo los diarios de Siria y la prensa oficial del régimen, decían que en realidad querían evitar daños para la población civil, pero que estaban preparando el contraataque, qué sé yo cuánto. Bueno, lo concreto es que Bashar al-Assad empezó a ver que sus fuerzas ya no le estaban respondiendo. Claro. A los días, estoy hablando de 48 horas, 72 horas, caen Hama, cae Deraa, que es la localidad en donde comenzó la guerra civil en 2011, y cae Homs. Bueno, el cerco sobre Damasco estaba. Claro. A partir de ahí, lo que es muy llamativo es que Rusia, que no mandó más aviones, e Irán, que tardó tremendamente en reaccionar, le permite a Bashar al-Assad huir, y los guerrilleros pactan con el gabinete, con el primer ministro, una especie de traspaso pacífico del poder. Esto es, yo no lo vi nunca. Bárbaro, se va al-Assad, pero ¿por qué yo les dije al principio que acá había habido un cambio de figuritas? Si hay alguien que acá aparece como derrotado es Rusia, porque Rusia se jugó fuerte por Bashar al-Assad. Pero en este contexto tenemos que decir que, teniendo una base militar en Tartus, Rusia no mandó más aviones y Rusia tampoco mandó efectivos. Pero qué llamativo que el día que cae Bashar al-Assad también podemos observar que un Biden muy parco y muy serio estrecha la mano de Volodymyr Zelensky, y luego Volodymyr Zelensky declara que está dispuesto a un inmediato cese del fuego para terminar, lo cito a Zelensky, con esta guerra que nos está desangrando. Hay fuertes sospechas de que hubo un pacto previo a la asunción, con todo lo que esto significa, Donald Trump, donde Biden le ha quitado el apoyo a Zelensky, y que pactó con el presidente sirio, con el presidente ruso, perdón, la quita del apoyo al gobierno sirio a cambio del cese de los ataques en Ucrania, para evitar un compromiso mayor por parte de Trump con Vladimir Putin. Si esto fuera así, entonces la derrota de Rusia, que es llamativo porque automáticamente los guerrilleros garantizaron la integridad de la base rusa en Tartus, y automáticamente Rusia reconoció al nuevo gobierno, y la embajada siria en Rusia ya tiene la bandera de los guerrilleros. Mirá. Ahora bien, el otro gran perdedor es indudablemente Irán, por otras razones. Irán, recuerden ustedes que desde 1979, cuando se produce la revolución islámica en contra del Shah, nunca pudo exportar su revolución. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Primero, porque no son árabes, son persas. Segundo, porque son chiitas. Y todo esto generaba
mucha desconfianza en el mundo islámico. Por lo tanto, Irán se limitó a desestabilizar gobiernos, armando y financiando a grupos rebeldes, Hamas, Yihad Islámica, Hezbollah. Bien. Hoy, con la caída de Siria, Sí. Irán pierde un paso directo hacia el Líbano, y este es otro de los países fuertemente golpeados, que es el Líbano. ¿Quién es el gran ganador? Bueno, Sí. según dice toda la prensa, Tayyip Recep Erdogan, el líder turco. Yo quisiera poner un signo de interrogación a esto por dos cuestiones. La primera, hay fuertes versiones de que en realidad Erdogan no quería derrocar a el Assad, sino que en realidad lo quería debilitar. ¿Por qué? Porque es lo que dijimos hace un ratito. Una de las tres fuerzas que derroca a Bashar al-Assad son los kurdos, que estaban en el este de Siria. Los kurdos son muy buenos combatientes, están muy bien armados, pero son enemigos de Turquía, porque hacen causa común con el PKK, que es el partido opositor proscripto en Turquía, cuyos líderes son brutalmente reprimidos por el gobierno turco, están en la cárcel cuando no son asesinados. ¿Qué quería Erdogan? Erdogan lo que quería era romper la lealtad que los kurdos y al-Assad tenían, y de esa manera entonces lograr que no solamente los malos fueran los turcos contra los kurdos, sino también los sirios, rompiendo esta alianza en contra de los islamistas que tenían de hecho con los kurdos. Bueno, yo quiero ver caminando a este nuevo gobierno, porque hasta ahora estamos todos bárbaros, se cayó una dictadura, es perfecto, pero ¿cómo se va a repartir el gobierno entre islamistas que ahora se disfrazan de demócratas, que ahora dicen que viva Siria libre, que todos somos sirios, etcétera, etcétera? Sí, inclusive el nuevo primer ministro invitó a aquellos que huyeron a que vuelvan de Siria. Exactamente, Sí. exactamente. Pero ya vemos que, por ejemplo, un grupito de Daesh en Dar es-Zor, en una parte desértica del centro del país, ayer degollaron a 54 soldados que estaban huyendo y que querían integrarse a las nuevas fuerzas. Por lo tanto, lo que vemos es que hay grupos que no están dispuestos a bajar las armas, pero además yo no la veo en el futuro inmediato a los kurdos pactando con las fuerzas de Erdogan. Hasta ahora, ustedes me han escuchado hablar de terceros países y en ningún momento hablamos de la población siria ni de los intereses sirios. Parece que esto, vuelvo a decir, que es un enorme tablero de ajedrez, un gran dominó, donde en realidad todos juegan su posicionamiento geopolítico. Si me preguntan a mí, pongo un enorme signo de pregunta, porque yo no les hablé de un país todavía, Israel. Sí. Israel, cuando todos dicen que están contentos, miren, ustedes calculen que desde el domingo hasta hoy, hasta hace un ratito estuve leyendo Haaretz, el diario pro-laborista israelí. Israel llevó adelante 250 bombardeos aéreos en contra de posiciones sirias. Es decir, el argumento del premier Netanyahu es, señores, en realidad nosotros queremos evitar que estas bases de al-Assad sean utilizadas por guerrilleros islamistas en contra de los pobladores israelíes que viven cerca del monte Golán. Miren, lo concreto es que yo no me voy a olvidar nunca de algo que me dijo un diputado del partido opositor Meretz, de izquierda, cuando dijo, para los israelíes, Bashar al-Assad es un enemigo, pero es el enemigo que queremos, porque es un enemigo con el cual tenemos códigos. Claro. Desde la guerra del Yom Kippur, nunca más Siria volvió a intentar militarmente algo contra Israel. Y cuando Israel bombardea posiciones iraníes en Siria, Bashar al-Assad no contestó nunca. Entonces, de alguna manera había códigos no escritos, donde la única gran diferencia que había, quiero recordarles que el último gobierno laborista, el de Ehud Barak, y tuvo como canciller a Shlomo Ben Ami, que estuvieron a horas de firmar un histórico acuerdo de paz donde se iba a constituir el Estado palestino, y que fue finalmente rechazado por Arafat. Había una propuesta que le hicieron llegar a en ese momento sí ya estaba Bashar al-Assad, y no se aceptó por 150 metros.
Es que lo que pasa es que cuando hablamos de toda esa región, alguien piensa que estamos hablando de la región centro de la Argentina, y estamos hablando de un lugar muy, muy chico, a donde Israel no quería que fuerzas o grupos no israelíes llegaran a la costa del lago Tiberíades, por una cuestión de que es más importante que el petróleo en esa zona, y que es el agua potable, el agua dulce. Por lo tanto, aunque parezca mentira, como le ofrecían devolver a Siria el monte Golán con una garantía de desarme, pero no en la costa del lago Tiberíades, y Siria quería el lago Tiberíades, por esto Siria no aceptó el diálogo directo con Israel. Bueno, lo concreto es que no sabemos qué va a pasar ahí, no sabemos qué va a pasar con las monarquías del Golfo, no son ganadoras, aquí el ganador es Turquía políticamente hablando, que sigue comportándose como si fuera un sultán del mundo islámico. Sí. La verdad es que lo que vemos es que probablemente antes de que asuma Trump e indulte, por supuesto, a los que tomaron el Capitolio en enero del 2021, Biden aspira a dejar un Medio Oriente en relativo orden, es decir, él trató por todos los medios de lograr un cese del fuego en el Líbano y en Gaza, lo logró parcialmente en Líbano, pero no lo logró en Gaza, y digo parcialmente en Líbano porque Israel ha violado permanentemente el cese del fuego, supuestamente por 60 días, claro, que hablamos, atacando permanentemente las posiciones de Hezbollah, con el argumento de que en realidad Hezbollah se sigue armando y cosas por el estilo. Bueno, fíjense que eso es lo que hizo retroceder a Hezbollah y dejar, digamos, totalmente desamparado al ex dictador Bashar al-Assad. Sí. Bueno, en Gaza hubo un bombardeo hoy mismo, ¿no? Que hubo más de todos 22 muertos, todos los días. Claro. Todos los días. Con el agravante, agradezco mucho tu comentario, con el agravante de que no permiten entrar a médicos ni a enfermeros que no sean del ejército israelí, y por lo tanto no sabemos los números oficiales. Claro. Hablamos de 22 muertos porque es lo que el propio Estado israelí reconoce, pero la verdad es que las mismas autoridades de Gaza no están en condiciones de dar datos certeros porque ellos tampoco tienen acceso a estos lugares. De hecho, muchos de los heridos son llevados a territorio israelí y no entran a los hospitales de gazatíes. Es tremenda la situación, y saben ustedes que la ONU tiene las manos atadas en todo esto, primero porque cualquier cosa que se quiera presentar en el Consejo de Seguridad va a contar con el veto de los Estados Unidos, y segundo porque el propio Estado de Israel trata a la ONU como si fuera un Estado enemigo. Claro, sí. Pablo, venimos un poquito a Latinoamérica, si te parece. Sí. Te quería preguntar por República Dominicana. ¿Gira a la derecha? Bueno, ¿es así? Cosa que no debe sorprender. República Dominicana, muchas gracias por la pregunta. Si ustedes ven los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque parezca mentira, República Dominicana, una democracia, un país latinoamericano, vecino de Haití, es un país que viola derechos humanos, que viola derechos de género, que viola derechos de pueblos originarios, pero fundamentalmente que tiene una actitud hacia los habitantes de Haití que es realmente digna de un país europeo respecto de los africanos. Si un haitiano tiene un hijo con una dominicana, esos hijos no tienen derecho ni a la salud en República Dominicana, ni a la educación. Fíjense, para nuestra audiencia, que busquen uno de los fallos de la Corte Interamericana, el caso de las niñas Jan y Bosico, resuelto en contra, obviamente, de República Dominicana, y República Dominicana no ha mejorado las situaciones, y obviamente con el tema de la inestabilidad en Haití y todas estas cuestiones, más el golpe que Estados Unidos a través de México le está dando a los inmigrantes, a donde devuelven a los haitianos y los dejan directamente en el aeropuerto de Puerto Príncipe, ni siquiera esperan que entren al edificio del aeropuerto, el avión los tira como si fueran bolsas de basura y el avión se vuelve a México o a Estados Unidos. Bueno, República Dominicana ha acentuado esto, y algo que está pasando en gran parte de Occidente, lo vemos en Europa, lo vemos en algunos países de América Latina, pero también lo vemos en el discurso de quien ayer cumplió un año en el poder, Milei, que empieza preocupantemente a demonizar a los inmigrantes. Es decir,
vamos a mejorar económicamente cuando los inmigrantes empiecen a pagar la educación, vamos a mejorar la salud cuando los inmigrantes empiecen a pagar en los hospitales públicos, y yo les podría decir con los datos estadísticos a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que entre a los registros nacionales que están en Internet, que todos esos datos son mentira. Pero así como se está demonizando a los inmigrantes en Argentina, son los culpables de la inseguridad, son los culpables de los costos en la educación, son los culpables de los costos de la salud, esto está sucediendo en gran parte de América Latina y en gran parte de Europa. ¿Por qué crece la derecha en Francia? ¿Por qué crece la derecha en España? ¿Por qué crece la derecha? ¿Por qué se consolida la derecha en Italia? ¿Por qué crece y se consolida el neofascista Orbán en Hungría? ¿Por qué hay graves posibilidades de que Alternative für Deutschland, AfD, los neonazis en Alemania, ganen el año que viene las elecciones generales? Bueno, no es novedad. Lo de República Dominicana no es novedad, lamentablemente. Bien, clarísimo. ¿Sabes cómo está Lula, Pablo? Está mejor. Qué bueno, qué bueno. Les digo que hubo un susto, porque la verdad que cuando accedimos a la información, perdón el comentario, pero lo que uno piensa es una ACV. Sí. Bueno, afortunadamente fue intracraneal, pero no tocó células cerebrales. Fue un susto. Está consciente, está perfectamente despierto, pero lo van a dejar unos días más por control, por una cuestión de edad también, y porque una operación de varias horas que no fue simple. Lula está bien, y veremos, a partir de que Lula se reintegre, cómo queda el nuevo Mercosur, con un Milei que lo ha denostado en su discurso fuertemente cuando asumió la presidencia pro tempore, y un Mercosur que, aprovechando el descalabro político francés, ha firmado el acuerdo con la Unión Europea. Y yo digo, este muchacho que ayer cumplió un año en el poder, ¿nadie le dijo lo que estaba firmando? Digo, porque mientras él da ese discurso en la ONU en contra de la Agenda 2030, el acuerdo con la Unión Europea es una absoluta reivindicación de la Agenda 2030. Claro, exactamente. Sí. Bueno, ¿qué te pareció lo de Milei ayer? Bueno, ya todo lo presagiamos, pero lo dijo a viva voz, que anunció que va a impulsar el libre comercio con Estados Unidos. Ayer lo dijo. Primero, no me extraña que lo plantee y que lo diga, pero tampoco me sorprende que quiera violar las normas del Mercosur. El Mercosur no permite diálogos de Estado a Estado sin pasar por la estructura del Mercosur. Esto implica debilitar la estructura del Mercosur, que es lo que Milei quiere. Quiere volver de ser una unión aduanera imperfecta a volver a ser el primer paso, que es un área de libre comercio. A partir de ahí, está de acuerdo con el gobierno saliente de derecha del Uruguay de que cada país vuelva a tener, digamos, las manos libres para firmar acuerdos de libre comercio con cualquier país del mundo. Pero lo llamativo es que don Milei quiere tener acuerdos de libre comercio con un país con el cual no tenemos un comercio determinante. Estamos destruyendo nuestros vínculos con quienes tenemos verdaderos acuerdos económicos que manejan, yo les diría que el 40% de la economía de la región centro, que es donde está el 80% de los votos de Milei, y que es el Mercosur. Y paralelamente queremos generar un acuerdo de libre comercio solamente por cuestiones ideológicas con un país que además ya adelantó que va a poner trabas a las importaciones que no vengan, digamos, que vengan a competir con las producciones de Estados Unidos, y concretamente nosotros, en lo que podemos exportar, estamos compitiendo con mayor capacidad, por otro lado, con Estados Unidos, que son los limones, los aceites y los caramelos. En ese contexto, Argentina ya ha visto bloqueadas sus exportaciones por denuncias norteamericanas, eso es una chicana, ante la OMC, la Organización Mundial de Comercio, supuestamente por dumping, pero en realidad lo que hace Estados Unidos, gracias a esa denuncia, es lograr paralizar las exportaciones argentinas durante un mínimo de 2 años. Ellos lo van a perder a esa denuncia ante la OMC, pero mientras tanto, Argentina tiene bloqueadas sus exportaciones hacia los Estados Unidos. La verdad
que con un Donald Trump. Miren, por favor, la columna de hoy en Ámbito Financiero, donde habla de qué puede llegar a pasar entre Argentina y Estados Unidos cuando asuma Donald Trump. Y la verdad es que el panorama que plantea Ámbito Financiero es muy pesimista, no solamente porque a América Latina no le interesa a Estados Unidos, sino porque además fundamentalmente Donald Trump va a ser causa común con un FMI que ha dicho está dispuesto a prestarle más plata a Milei, pero que pone dos condiciones. La primera de ellas, que haya acuerdo con la oposición en el Congreso, y la segunda de ellas, que tiene que ver con los dólares en el Banco Central y el levantamiento del cepo. Hoy por hoy, ninguna de estas dos condiciones se puede cumplir, aunque Milei, bueno, ya lo vimos en el Senado y lo vimos en la Cámara de Diputados, dice que tiene las posibilidades de conseguir votos en las dos cámaras. Hoy por hoy no los tiene. Clarísimo. Gracias, Pablo, como siempre, por charlar con Volver a Casa con la Radio de la Uni. Abrazo grande. Un abrazo para ustedes y que lleguen bien el fin de semana. Gracias, es así. Chao. Ahí estaba Pablo Hueve charlando con Volver a Casa, el profesor Pablo Hueve, docente en nuestra uni. ¿Me cerraste el micrófono? Ahí está, me quedé, digo, ¿qué pasó? Bueno, siempre es un gusto charlar con Pablo. La verdad, estaba metido en la nota, Gonza. Te quedaste ahí con Pablo Hueve, un crack. La verdad, siempre es un gusto escucharlo, hablar de política internacional. Por ahí nos perdemos cuando llega Siria y empieza. Pero es un liazo y él te lo... Sí, la verdad que él igualmente te va metiendo, te va llevando y lo terminas entendiendo. Algo terminas agarrando. Es un gran docente y que tenemos la chance de poder charlar con él cada tanto aquí en Volver a Casa. Escuchamos un poquito de música, ya venimos casi para...